Despejando dudas. Periodismo para la vida. Javier Castaño Vera, seguimos en la ciudad de la eterna primavera. Sí, con Feria de Flores, con todas estas cantidades de rumbas que han hecho. Esta ciudad no era tan rumbera 50 años atrás, pero de todas maneras hay unas características muy particulares porque normalmente la ciudad sí tenía unos puntos focales interesantes. Estaba el Club Unión, estaba el Club Medellín, estaba el Hotel Nutibara, donde las grandes orquestas de la época, unas grandes big band, porque eran realmente unas big band, estaban allí. A ver si acierto con algunas. Melódicos. Pillos Caracas Boys. Esos son venezolanos. Los blancos. Los blancos. Todos estos son venezolanos. Eso. Pero en Colombia habían unas orquestas impresionantes. Fruco y sus tesos. Fruco y sus tesos. Estamos hablando de salsa. Sí. Estoy hablando un poco mucho más atrás. Estamos hablando de unos 20, 30 años más atrás. ¿Cuáles? Lucho Bermúdez y su orquesta. Estamos hablando de Edmundo Arias. En fin, una cantidad, una playa de artistas. Los hermanos Martelo, que posteriormente se convirtieron en los hermanos Martelo Jr., a orquestas que tenían músicos que venían de Barranquilla, músicos caribeños, pero que también empezaron a consolidarse los músicos en Medellín. Recuerde, mi querido amigo, que era en la época de los 50, 60, el foco, el Hollywood de la música colombiana era Medellín. El Hollywood de la música colombiana. Bueno, a veces cerca de un año decíamos, porque esta es, digamos, que la segunda parte de Despejando Dudas sobre la música tropical y otros géneros acá en Medellín, que quizás era el clima, las mujeres. Bueno, ¿qué era eso tan llamativo en Medellín para que se volviera el Hollywood de la música acá en Colombia? A ver, no sé realmente, yo pienso que el clima podría influir mucho, pero básicamente lo que determinó que eso ocurriera, y lo dijimos la vez pasada, en nuestro programa de la vez pasada, quedamos claros en que lo que correspondía al circuito que se generó con las grandes disqueras, y no son las que están superviviendo ahora, no es Discos Fuentes, no es Codiscos, estaba Sonoluz, estaba Discos Victoria, estaban todas las disqueras pequeñas en ese momento que hacían acetatos. Y recuerdo, en mi época de juventud, estoy hablando de los años 70, un disco valía 35 pesos. Y eso era un montón de plata. Era como decir hoy en día cuánto. Es como decir ahora, por decir algo, 60.000, 80.000 pesos. Había que hacer un esfuerzo había para que no tuviera el músculo financiero que tiene Rafael Barrios, pues había que hacer el esfuerzo. Exactamente. Inclusive hay cosas muy particulares. En esa época el salario mínimo era de 900 pesos. Entonces, si vos le vas a meter 35 pesos a un salario mínimo, pues haz la proporción, es bastante. Pero ese acetato está volviendo. El acetato está volviendo, pero pasó un fenómeno muy particular. Todas estas empresas que tenían sus máquinas para producir el acetato se quedaron, las vendieron, salieron de ellas. Fuentes, Codiscos, salieron de ellas. Discos Victoria. Entonces, ¿qué ocurre? No hay cómo hacerlas, las tienen que mandar a hacer al exterior. En Estados Unidos, en Inglaterra, todavía hay empresas que hacen acetatos de muy buena calidad. Esos vinilos son extraordinarios. Yo tengo algunos extranjeros que son maravillosos, y los colombianos en su momento fueron muy buenos. Me acuerdo que inclusive el gran innovador de la tecnología en los acetatos era Discos Fuentes. Discos Fuentes fue el primero que instauró el estéreo en los acetatos. Aquí en Colombia, estamos hablando de la década de los 60, y posteriormente Codiscos hace una innovación maravillosa en las carátulas y en los estuches de las carátulas, una cosa impresionante, y las fotografías que se hacían para poder graficar esas carátulas eran impresionantes, y ahí unas leyendas maravillosas cuando hablamos, por ejemplo, de 14 cañonazos bailables, que eran las damas en los bikinis más breves que se haya podido concebir en la historia, saliendo en esas fotografías. Que para la época yo creo que alguna eran dama por allá, o quizá algún mojigato se asustó. No, o sea, la sociedad antioqueña siempre ha sido bastante mojigata. Y en esa época sí que más. Y entonces eso generaba un escándalo, pero la gente iba y compraba sus 14 cañonazos. Yo me acuerdo que yo trabajé en la compañía en los años 90, 1992 más o menos, en la compañía de Discos Fuentes, que todavía salían los últimos acetatos al mercado, y por ejemplo los pedidos y los prepedidos de 14 cañonazos en esa época eran de millón y medio de discos para todo el país.
que eso es impresionante. Ahora no se vende eso, los acetatos, el material, como se vende ahora en CDs y esas condiciones, eso ya no eran existe. volúmenes muy altos que eran, por ello otorgaban discos de oro, discos de platino. Pero por 1 millón, ahora con 10.000 copias dan un disco de oro, es impresionante. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo nos cambia Javier? la vida? Así Bueno, es. ¿qué anécdota recuerdas con esas orquestas? Porque sé que estuviste involucrado con videos, con las carreras de estas orquestas. Bueno, a mí realmente no me tocaron estas grandes orquestas. Yo sí le hice algunos videos, por ejemplo, hice trabajos con los hermanos Martello Jr., hice a Fruco, inclusive con Fruco hicimos un video sobre mambos. Uno de los videos que le hice para Discos Fuentes en su momento era que Fruco era el gran maestro, pero además él era la orquesta. Él tocaba el bajo, él tocaba los timbales, él tocaba el piano, él hacía los coros, era el hombre orquesta. Era un video maravilloso. Me acuerdo que la tecnología empezó a surgir allí con el Betacam. Yo creo que Rafa se acuerda de aquella época maravillosa donde teníamos que cambiar esos grandes casetes por Omatic para uno mucho más manejable, pero casete grande de todas maneras. Y seguía siendo un proceso de edición totalmente análogo, aunque ya teníamos algunas interfaces de edición que los podíamos manejar. Cosmovisión en su momento fue uno de los grandes innovadores. Fuentes trajo todo el sistema de postproducción en Betacam por primera vez en la ciudad. Habían cosas interesantes, nos tocaba, ahora hablábamos detrás de cámaras, inclusive Rafael nos decía que nos tocó la época más difícil, pero más deliciosa para trabajar en televisión en Antioquia. Una época encantadora. Javier, bueno, me cuentas que no estuviste, por ejemplo, con los Martello original, ¿cierto? Pero, no, con los Martello Junior los sigo, los descendientes. Sí. Pero te tocaban también a rumbas en el Hotel Nutibara, en estos sitios que no. A ver, yo grabé en el en el Club Campestre, grabé un trabajo con los Visconti, con algunas de estas orquestas magistrales. Trabajé inclusive con algunos de estos músicos modernos que emulan a estos grandes orquestas. Johnny Pavas, por ejemplo, con su grupo hacía una producción maravillosa. Hay un videíto maravilloso que se llama San Marcos, un porro, que lo grabé en Feria de Flores y grabé en un concierto que hicieron sobre San Juan. Después grabé el mismo concierto que hizo Johnny Pavas con su orquesta en la 70. Y posteriormente fui al Hotel Intercontinental, donde hicieron una producción privada. Juntamos los 3 elementos para poder sacar el tema. El tema lo repetían en cada escenario, en cada concierto 2 veces para yo poder tenerlo. Y después lo llevábamos. La gran cualidad de estas orquestas, de la gran estructura musical con que manejaban, era que sonaban tal en vivo como sonaban en el acetato. Era simplemente maravilloso. Javier Castaño era profesor universitario y amante de la música y realización de videos. ¿Cuántos videos llevas? Yo creo que mal contados por ahí 1000 videos. Eso es una historia grande. En estos días, hace un par de años, le hice una recopilación solo a Codiscos y sacamos 220 videos de mi autoría, solo para esa compañía. Trabajé con Discos Fuentes, yo era el director del departamento de video en esa época. Podemos contar entre 100 y no tantos, 80 videos más o menos en Discos Fuentes. Después trabajé con Discos Dago, con Darío trabajé por ahí 10 años. A Darío le hice 150 videos musicales, sin contar los artistas como Colmúsica, con Francisco Sierra, trabajos inclusive con don Otoniel Cardona en Discos Victoria, y los artistas independientes. Una cantidad enorme de videos. En esa realización, esa historia musical, ¿los precios son similares para un grande como Mario Gómez y se diferencian a alguien que está empezando? No. A ver, hay estructuras. Por ejemplo, las compañías disqueras asumían un costo muy básico en la producción, pero ellos corrían con desplazamientos, hotel, pago de modelos, el catering, toda esta cantidad de cosas. Entonces uno sabía que la plática que uno recibía era para uno, así fuera poquita entre comillas, pero los precios sí oscilaban. Por decir algo, hablemos de recursos. Un video en su época podía costar 2 millones de pesos para una disquera grande, mientras uno trabajaba para un artista independiente 500.000 pesos, 600.000 pesos, 800.000 pesos, porque lo que uno pretendía además era promocionar a este artista que no había llegado al circuito de las grandes disqueras. Me quedó sonando algo que mencionaste ahora, y es que esas orquestas sonaban igual que el disco que compraba la gente. Claro, en vivo sonaban igual. Sí. Inclusive en este momento usted oye al Combo de las Estrellas, y el Combo de las Estrellas suena igual al disco. Ahora, los cantantes han cambiado, uno puede comparar el sonido de
de Humberto Muriel de hace 20 años al Humberto Muriel de ahora, porque además tiene otras voces, tiene otras condiciones, pero realmente ellos siguen manejando una estructura muy parecida. Yo recuerdo cuando yo tocaba batería en mi época y nos íbamos a interpretar canciones, nosotros oíamos eso como si fuera una cantidad desesperada de sonidos. Pero claro, porque no teníamos elementos profesionales de monitoreo, pero nos decían los amigos y los vecinos que alguna vez se mortificaban que sonaba muy bueno. Entonces, así fueron las 2 de la mañana, pero no sonaba bueno. Una vez tuvimos una serenata y recuerdo que estábamos por los lados de la floresta dándole la serenata a una novia de uno de los compañeros y coloqué el bombo. Era la primera vez que se daban serenatas con guitarra eléctrica, con bajo, electrónico, con batería, porque todo se hacía a punta de cuerda, ¿cierto? Posteriormente vino la moda de los mariachis, pero antes era simplemente el trío. Ese es un dato que Rafael y yo desconocíamos, o sea, esas serenatas eran con orquesta. No tanto orquesta, la mitad de la pero orquesta, 3 o 4 músicos, pero con 2 o 3 instrumentos. Mire, es que una orquesta funciona un grupo musical, una bandita funciona muy bien con un bajo, con una guitarra eléctrica que genera las armonías, a veces con una organeta y una batería. Con eso tiene. A otras veces no ponen la batería, sino que ponen percusión menor y funcionaba perfectamente. Y un buen cantante. Obviamente, una maravillosa voz y obviamente unos músicos talentosos. De esas voces por ahí los años 60, 70, 80, ¿cuáles destacas? No, hay muchas voces y hay gente que todavía perdura. Fausto, por ejemplo, todavía está ahí dando lidia. Y Fausto tiene todos los... Mentiras, qué pena con Fausto. Fausto es contemporáneo, un poquitico mayor que nosotros, pero de todas maneras... Pero está vigente, sí, está vigente. Sí. Formas creativas de narrar a través de la fotografía, de la imagen en video, en movimiento, cosas por el estilo. Y eso es lo que estamos tratando de restablecer con estas músicas. De hecho, incluso uno ve a algunas personas, digamos, de la tercera edad, algunos canales le han apostado como un formato que puede que a algunos les guste, a otros no, de ponerlos a bailar con una orquesta en vivo, pero con canciones de hace 40 años. Eso es recurrir a la nostalgia. Yo pienso que eso es válido. Hay muchas orquestas buenas en Medellín, muchas. Estamos hablando de un centenar de orquestas, si no estoy mal. Eso es una cantidad extraordinaria de músicos interpretando y revalorando las canciones antiguas, y estoy hablando de antiguas de hace 40, 50, 60 años, pero con un sabor tropical impresionante, el famoso chucuchucu que llaman, que había pasado de moda porque entró la salsa, porque entró la música electrónica, porque se instaura de manera, digo yo que ociosa, el reggaetón, pero que todavía pervive en esa nostalgia. Y usted ve que en estos canales de televisión, Teleantioquia, Telemedellín, el canal CNC, el canal CNC, que también tenemos allí nuestros espacios y trabajamos con esta música de la nostalgia, se empieza a revivir esos procesos. Oiga, algún detalle que lo mencionamos la vez pasada, pero que se tocó muy por encima, la música de balneario. La música de balneario, que es la música donde la gente se va para el Golfo Morrosquillo a rumbear y a hacer, la gente baila es con porros. O los charcos de Barbosa, pero los charcos de Barbosa. Inclusive yo le hice un video vallenato a Darío en los charcos de Barbosa, allí cantando. Está el Mambo González, que sigue cantando con su grupo. ¿Cómo se llama? A mí se me escapan los nombres. A ver, y de los que se han ido de pronto, ¿quiénes recuerdas? Ave María, hombre. La gente pasada, yo no recuerdo mucho ya pero por ejemplo ahora estoy haciendo unas producciones para Codiscos de Julio Jaramillo. Julio Jaramillo murió hace 40 años y estoy haciendo videos en este momento. El año pasado hice reminiscencias, en este momento estamos haciendo la preproducción para hacer otro tema que se llama, a ver si la memoria no me falla, se llama Ódiame por Piedad. Temas de hace 40 años, donde lo que yo hago es una puesta en escena, inclusive mis alumnos, muy generosos, ellos participan en la producción, no solo en la realización, sino como talentos, y hemos hecho cosas maravillosas. Y esa cantidad de discos que Codiscos te ha invitado que, ¿cómo sería? Reeditarlos, será el término. ¿Qué canciones están ahí para que la gente las busque luego? No, ahí podemos ver, como les comento, reminiscencia, tenemos los versos a mi madre, que inclusive yo hice todo un DVD para Darío Gómez donde él interpreta por primera vez temas que no son de su autoría, sino que
hace cover de todas las canciones dedicadas a las madres y lo hace muy bien. Es más, la vez pasada les mencioné el fenómeno de Darío Gómez cantando vallenato, que lo hace muy bien, cantando tango y lo hace muy bien. Pero en estos artistas nuevos ahora, pues es decir, artistas viejos con videos nuevos, hay una corriente maravillosa que pretendemos que el joven de hoy, que las nuevas generaciones encuentren que esa música era simplemente bella, era maravillosa, y la recreamos con una estructura moderna para que ellos puedan tener acceso y contamos una historia. Como hablo en algunos talleres que hemos logrado diseñar para el Politécnico y para la Universidad Cooperativa, talleres de narraturgias. Miren, en este segundo parque Laurel acá en Medellín, hemos hablado de la música tropical, pero estamos hablando también de esas baladas románticas, y que no sabemos por qué llaman música para planchar. Nos queda la tarea de averiguar por qué. Bueno, la gente decía eso. Yo recuerdo alguna anécdota alguna vez que la llamaban para planchar porque todas las muchachas del servicio, planchando, haciendo el aseo, escuchaban esa música. De ahí viene su nombre realmente, pero me parece traído de los cabellos. Esa música es la música romántica en la cual nos criamos todos los de la generación. Y bonita, sí, con poesía, con una letra profunda. Nosotros, y para enamorar. Y para enamorar. O desenamorarse. Y de una orquestación impresionante. Es que mira, yo te digo, por ejemplo, a mí Buddy Richard me parece que es un rockero. Claro. Escucha, Sandro de América. Pero por favor. En español. Es que Sandro era el Elvis Presley latinoamericano, por su forma de expresión, por su performance, por su forma de trabajar. Además, ellos eran los autores de sus canciones. Además, era un talento total. Uno tiene que ver cosas aquí. Recuerdo mucho que la gente decía, la radio especialmente, decía que los artistas de las épocas de los años 60 se reencauchaban en Medellín. Medellín tiene una característica muy particular, y es que genera mucha añoranza. Y esas añoranzas mantienen vivos los recuerdos de la gente. Y son generaciones particulares, es decir, la generación de los 60, de las cuales somos vos y yo, ahora somos las personas que estamos de una u otra manera pues liderando procesos, algunos a nivel comercial, otros a nivel industrial, nosotros que estamos en la parte académica, trabajamos en ese sentido, ¿cierto? Y somos las personas que tenemos el acceso. Entonces siempre estamos escuchando esa música, y esa música se va pegando en nuestros hijos, en nuestros descendientes. Oiga, y se quedaron algunos de los cantantes acá. Claro. Yo sé. Vallenato, maravilloso. Eso es una estructura que todavía se concibe y que todavía la gente lo ve con nostalgia. Y es muy particular. La vez pasada lo habíamos mencionado, cómo las nuevas generaciones van asumiendo esas canciones. Por ejemplo, la música de planchar, no sé por qué la llaman de planchar, porque mi mamá nunca planchó con la canción. Para mí eso siempre fue música romántica, baladas románticas. Baladas románticas, que además tienen un deje del nuevo pop. Ahí estaba incipiente, naciendo. Y esa música se sigue escuchando. Ahora está de moda en estos momentos están haciéndoles homenajes a estos recién fallecidos artistas como Harold, como Vicky, que dejaron huella. Dejaron huella musical, y en este momento todavía están. Por ahí me llegó un recuerdo en estas redes sociales que no lo dejan a uno ni siquiera dormir en paz, de Jimmy Salcedo. Canciones de la época, el famoso raspa-raspa, las baladas, la música que era vieja y que tenía una enorme calidad. Usted mira, usted escucha una canción, un video de esos viejos que están hechos en formato SD, que se ven borrosos, que parecen hechos en Betamax, y todavía usted encuentra orquestas impresionantes detrás de esos artistas. Tienen su encanto. Entiendo que Jerónimo. Claro, Jerónimo se quedó aquí. Leo Dan se quedó acá. En Medellín. Me dicen que Tormenta va y viene bastante. Va y viene bastante. No, sí, todos estos artistas vivos que están españoles básicamente, inclusive los que vienen de México y algunos que suben de Argentina, aquí tienen su punto de encuentro y se llena. Esos conciertos que hacen a nivel del Día del Amor y la Amistad, en mayo, en el Día de Padres, porque es la nostalgia lo que realmente funciona allí, siempre están llenos esos públicos. Pero llenos, pero además hay público de 20, 25. Además, claro, el fenómeno trasciende las generaciones, y esa trascendencia es lo que ha permitido que esa música siga viva. Profesor Javier Castaño Vera, son muchas las remembranzas. Hemos tenido remembranzas tropicales, de vallenato, de salsa, de baladas románticas. Románticas, sí señor. ¿Por qué recordar todo esto? Porque es que yo pienso que recordar es vivir. Definitivamente, eso es una muletilla que acuñó la radio en los años 50, estoy hablando de los años 2000, 1900, acuñaron esta cosa, como también acuñaron los famosos ranchonatos del despecho, los
Los mexicanos dicen que el vallenato nació allá. Nosotros decimos que toda la música de despecho viene de México. Eso es una cosa que es igual. Nuestra cultura, yo inclusive hice 2 trabajos monográficos para mis posgrados donde toco y evidencio esos procesos. Pero la música es buena o es mala. El reggaetón tiene dificultades. Son ritmos, las nuevas versiones musicales de baladas rompen con estructuras formales, eso las vuelve populares, pero no las vuelven buenas, no son para el recuerdo, no son para la añoranza. La música añeja, la música de los 60s, la música de los 70s, el famoso, como peyorativamente lo nombran, chispún, determinantemente genera recordaciones y gran calidad musical. No, Javier, muchas gracias por despejarnos dudas sobre esta música. Espero que me vuelva a invitar porque hay mucho que contar. Totalmente. Ustedes, amables televidentes, recuerden, si tienen un tema, si deseas aparecer acá, estar con nosotros, una historia, un tema que se despejen dudas sobre él, pues nos escribe a los teléfonos y al WhatsApp que aparece en pantalla o al correo electrónico despejandodudas100@gmail.com o nos busca en Facebook como Despejando Dudas, su programa de televisión. Como siempre, les deseo una feliz y positiva semana. Hasta pronto.